Hola de nuevo a este su espacio. Muchos de ustedes le manifestaron a Adriana la necesidad de consultar de nuevo la clase de estrategia que yo les había ofrecido antes de la clase grabada de presupuesto, y otras personas que desafortunadamente no habían podido estar en ese espacio de la clase de estrategia, pues manifestaron la necesidad de poderla recibir. Entonces, a continuación, pues vamos a ver ese tema, entendiendo la importancia de comprender las partes de cómo nosotros hacemos una estrategia, cómo llegamos a la parte primordial o fundamental, que son los insights, y cómo de ahí esto nos permite construir unos objetivos, construir un manifiesto, unos conceptos y llegar a unos arquetipos, y también plantearle al cliente unas tácticas, que son las que finalmente se articulan con la clase de presupuesto, entendiendo que son las etapas que se cotizan. Entonces, para no alargar más esta introducción, bienvenidos a este espacio y espero que sea de utilidad. Entonces, lo primero es este documento, que es una guía o un material que les va a permitir a ustedes comprender la parte de insights que tiene, digamos, una estrategia. Este documento que nos habla de una definición de estrategia, elementos clave, la metodología, básicamente en qué se basa o cuál es su final, el análisis, qué herramientas tenemos y cómo podemos hacer una evaluación de la marca, qué tendencias y qué herramientas podemos encontrar alrededor de esas tendencias, y finalmente cómo llegamos a los insights o los key points a manera de hallazgos que nos van a permitir plantear unos objetivos más adelante. Entonces, este documento es el que vamos a desarrollar a lo largo de la primera parte de la clase de manera muy rápida, y después en el enlace que van a encontrar en la descripción también van a encontrar unos ejemplos. Esos archivos básicamente son 5 ejemplos de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los 3 años de consultoría como independientes que llevamos con Adriana en este tema de comunicación, comunicación política institucional, marca y manejo de crisis. Entonces, el primero es del año 2022, el segundo del 2023, el tercero del 2024 y 2 ejemplos del 2025, para al final mostrarles en el 2025 todo, digamos, el componente de una estrategia, articulándonos con la clase que ya tienen ustedes de presupuesto en torno a Paraíso Canino. Entonces, en síntesis, para que estemos en el mismo pedazo, una estrategia va a arrancar, digamos, haciendo la claridad de que una estrategia, o por lo menos bajo la metodología que nosotros lo hacemos, tiene siempre estas 5 partes: un análisis, unos objetivos, una composición de marca, unas tácticas y una ejecución, que al final llevan a la clase de presupuesto que ya vimos en este canal. La guía que les preparé, que es adicional a estos ejemplos, desarrolla o les va a ayudar a establecer precisamente los pasos para poder constituir este análisis, que es la parte fundamental para que ustedes lleguen a conclusiones utilizando el método científico que les permitan plantear objetivos que sean relevantes para su cliente. Entonces, siendo así, voy a pasar al documento de análisis estratégico. El enlace van a encontrar así como guía de análisis estrategia, como parte del desarrollo de la cátedra que está dictando Adriana en la materia. Y pues básicamente es transversal tanto para marketing, comunicaciones y publicidad. Entonces, bueno, acá en el documento van a encontrar un poco el perfil y el enlace para que me conozcan, y si quieren me sigan. Y vamos, digamos, a la materia. Entonces, en la primera parte de introducción, pues básicamente lo que quisimos plasmarles acá, y digamos que parece obvio, pero no, digamos, por eso menos importante, es entender que la estrategia es un plan de acción que nos lleva a conseguir resultados. En términos concretos, pues puede parecerse o puede ser lo más similar a los juegos de estrategia como el ajedrez, en donde básicamente pues lo que queremos conseguir requiere, digamos, que nos sentemos primero a pensar un plan de cómo podemos conseguir ese objetivo. En el ajedrez, pues digamos, estamos hablando de un juego de suma cero donde uno pierde y otro gana, pero en la vida hay diferentes contextos en donde no necesariamente hay un ganador y un perdedor, sino hay, digamos, contextos en donde hay un gana-gana. Entonces, dependiendo del juego, pues, y dependiendo de ese juego, pues los objetivos pueden variar. Pero básicamente esa estrategia es ese camino que nos va a llevar a poder diferenciarnos y ser competitivos frente a otras personas. ¿Cuáles son los elementos clave de esa estrategia? Básicamente nosotros planteamos 3 aspectos fundamentales. Uno es la orientación al cliente, o sea, la necesidad de entender a profundidad qué necesidades o qué contexto está viviendo el cliente o la persona que vamos a ayudar, o incluso nosotros mismos, en qué contexto nos estamos moviendo, y eso implica, digamos, tener el mayor conocimiento posible. Acá, digamos, en la clase yo les plasmaba o les en la clase, digamos, presencial que se hizo sobre esto, les plasmaba en su momento el ejemplo de cómo ha evolucionado el brief. Entonces, digamos que hace unos años uno llegaba con un documento en Word de 2 hojas, 3 hojas, a veces incluso más, en donde las agencias o los consultores lo que hacíamos era hacer una serie de preguntas al cliente como si estuviéramos en un interrogatorio, y mientras nos tomábamos el trabajo de escribir y etc., pues se hacía, digamos, un espacio bastante monótono, poco empático, y digamos que no generaba pues los resultados que se esperaban. En este momento mi consejo profesional es que hagan uso de la tecnología. En esos espacios lleven una buena cámara, unos buenos micrófonos, graben, digamos, el espacio, obviamente si la persona lo permite, sino entonces grábenlo con el celular, obviamente también con el consentimiento del cliente, porque eso les permite más adelante o coger el video y repasarlo en diferentes momentos, aumentando la velocidad y, digamos, no perderse nada de lo que el cliente puede proporcionarse a través de las preguntas que planteen en el brief, o incluso pueden coger el audio, extraerlo del video, o si lo tomaron directamente en su teléfono celular, pasar a una inteligencia artificial y generar un resumen más detallado que les va a permitir pues tener insights mucho más pertinentes. La otra es posicionarse, o sea, generar un posicionamiento, una diferenciación dentro de esa estrategia
de los puntos comunes. Digamos que otro ejemplo que utilizaba en su momento y que vuelvo a traer a colación es que muchas veces nosotros encontramos con que planteamos un problema o se plantea un problema en la familia y pues hay diferentes puntos de vista. Digamos que lo que los diferencia a ustedes del tío, la abuela, el primo, su hermano menor, el hermano en medio, el vecino, etc., es que en términos prácticos ustedes son las personas que se están formando para tener una metodología. Y eso no es otra cosa que poder llegar, digamos, a plantear conceptos, insights, puntos clave y aportes que se salgan de puntos comunes y que estén sustentados en su mayoría con data y digamos, eso es lo que les permite a ustedes generar una diferenciación frente a la opinión muy respetable y obviamente abierta, digamos, que se debe tener frente a todo el mundo que tenga un concepto, pero cuando a ustedes los buscan bajo una consultoría profesional, buscando a un profesional en un tema, pues esperaría que su diferenciación sea eso, la metodología. Y eso nos lleva al último punto, que es la creación de valor, la realidad de poder plasmar mucha creatividad, muchas cosas, cosas que podamos medir, que sean, digamos, parte de esos puntos clave y de esos KPIs o key points que le vamos a proponer al cliente. Porque pues, ponía también un ejemplo ahí, uno puede salir con grandes ideas, pero si las ideas no están articuladas con esto de creatividad, la metodología que estamos hablando y el presupuesto que vimos en la clase pasada, pues realmente simplemente estamos botando ideas al aire y no nos estamos diferenciando y no estamos siendo profesionales. Entonces, ¿qué entra a jugar acá? La metodología, ¿qué nos hace diferentes como profesionales? Acá estamos hablando de una estructura que es el ensayo francés, que es el cimiento de cómo construimos nosotros conocimiento. Y pues básicamente pues estamos hablando de ese flujo lógico que en su momento, entre el siglo XIX y el siglo XX, pues pasa, digamos, la metodología de las ciencias exactas a las ciencias sociales y nos permite empezar a construir el conocimiento como lo hemos venido construyendo a lo largo pues, del siglo XX y del siglo XXI, que es este tema de poder desarrollar una estructura en donde planteamos unas ideas, las ponemos a prueba empíricamente y las contrastamos en una conversación que está viva. O sea, nadie es dueño de una verdad absoluta en la academia y en la creación de conocimiento siempre se están replanteando y generando nuevos espacios para poner a prueba diferentes hipótesis, pero pues tenemos que partir de esa estructura para poder generar un tipo de conocimiento diferenciado. ¿En qué consiste o cómo podríamos sintetizar esa metodología que les estoy planteando el ensayo francés? Básicamente, nosotros como consultores lo hemos plasmado en 4 momentos. El primero de ellos es una introducción, lo cual nos permite hacer una contextualización de qué tema estamos abordando, un poco la historia del arte de ese tema, cuáles son sus principales protagonistas, pero sobre todo entender cuál es el conflicto que se genera dentro de ese contexto. Más allá de la descripción, al final de ese párrafo, esos 3 párrafos, esa hoja de introducción, lo que queremos encontrar es cuál es el problema que se está generando. De ahí partimos a una tesis que es la primera aproximación o la primera idea a la que nosotros llegamos, en la que creemos que podemos abordar esa problemática que se genera en la introducción, planteando, digamos, una hipótesis con unos argumentos de una posible solución. En contraprestación a esa tesis podemos hacer una antítesis o una o varias antítesis, que son diferentes caminos planteados en esa primera hipótesis. Podemos buscar, digamos, diferentes puntos de vista u otros conocimientos y al final llegamos a una síntesis que nos permite sacar lo mejor de esos mundos, sustentando, digamos, o tomando los argumentos que dan soporte a cada una de esas ideas. Entonces, cuando tenemos, digamos, la claridad de esa estructura, entonces viene, digamos, la importancia del análisis. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de hacer, digamos, como profesionales de comunicación, de marca, de marketing, de publicidad, bueno, de manejo de crisis, es tratar de hacer una evaluación de esa marca para tratar de entender cuáles son sus fortalezas y debilidades, entendiendo, digamos, que es la base fundamental del contexto que queremos solucionar, ¿sí? Para eso, digamos, que en este momento, acá, pues, digamos, planteo algunas herramientas que les permiten hacer, digamos, análisis fuertes, y hay otras que seguramente a lo largo de su carrera han podido conocer, métodos como el método Pestel, los FODA, y otros, pues digamos que se complementan a estas herramientas y al desarrollo de inteligencias artificiales que les permiten completar esos análisis. Entonces acá estoy planteándoles, digamos, la posibilidad de hacer análisis digitales a través de herramientas como Google Analytics, como Meta Insights, como SEMrush, que son algunas que les permiten hacer mediciones digitales. Hay muchísimas más. En monitoreo de redes pueden encontrar plataformas como HotSuite, Sprout Social, que ayudan a rastrear. Aquí, pues, digamos, en clase presencial les hacía la mención de que yo hago uso en su versión gratuita de una herramienta que se llama Talkwalker, como caminante hablador se traduce algo así como conversación caminando, y es una herramienta muy poderosa que les va a permitir también, digamos, o que yo invito a que la prueben, porque les permite hacer, digamos, una medición de sentimiento, una medición de marca, una medición de competidores, una medición, digamos, digamos, una marca reconocida, sobre todo en su versión gratuita, pues pueden arrojarle los registros del último mes y puede ser muy valioso. Eso se articula, digamos, con metodologías que la academia sigue implementando, obviamente usando o apoyándose en el desarrollo tecnológico, pero que siguen siendo de vieja data, como encuestas y estudios de mercado, que les va a permitir, digamos, entender cuál es la percepción de las audiencias. En política, que es, como ustedes saben, es el core al que nosotros nos enfocamos dentro de la consultoría que tenemos Adriana y yo, tanto de comunicación política como de comunicación institucional, pues digamos que este tipo de encuestas de percepción son muy importantes. ¿Cuáles son los principales temas que están afectando a la gente en el país? Por ejemplo, ahorita en Colombia pues encontramos que las encuestas de percepción nos hablan mucho del tema de seguridad como uno de los principales, pero también del desempleo y por supuesto el tema de la salud como base de las principales preocupaciones de los colombianos. Igual para candidatos o para personas que están ejerciendo el poder público, es pues digamos un uso muy importante. Y finalmente tenemos análisis de preventa que nos permiten ver el comportamiento en el lugar
de los consumidores y entender cómo es su interacción con un producto puntual o, pues digamos, en el caso, en el ejemplo que les estoy colocando, pues también tienen que ver con candidatos o con aspirantes a cargos de elección popular. Tendencias. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, este tema pues básicamente porque nosotros hemos sufrido un proceso evolutivo en la historia de la humanidad en donde no podemos pensar que la percepción, por ejemplo, que se tiene de la mujer, del papel que cumplimos socialmente en temas de equidad, en temas de apertura y demás, es el mismo en el 2025 que lo que se presentaba en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente, ¿no? Después del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, pues cada uno tiene procesos, tendencias y demás que hacen que se modifiquen la forma en que los públicos objetivos, tanto para marca como para candidatos, se modifiquen. Entonces es importante entender cuáles son las tendencias en las que se está moviendo el mundo. Antes de pasar, digamos, pues, digamos, en este espacio les muestro algunas herramientas que nos ayudan a eso. Un buen ejemplo para entender esta importancia de la identificación de las tendencias podría expresarse en lo que está pasando en el mundo sobre la tendencia de derechas y izquierdas en temas políticos. Si ustedes se dan cuenta, el mundo ha oscilado y Colombia, digamos, no es ajena a ese fenómeno, a gobiernos que gobiernan por un periodo de tiempo y tienen una tendencia específica. Para no meterme, digamos, en una controversia, entendiendo que este es un país bien polarizado y hay diferentes opiniones, pues uno podría académicamente situarse en cualquier momento de nuestra historia republicana de casi 200 y pico de años y podría ver que hay una tendencia que hace que suba en un momento un gobierno de tendencia de derecha y hay otro que de pronto lo suaviza y tienen una tendencia más de izquierda. Si bien pues en la etiqueta se habla de que este es el primer gobierno de izquierda, pues digamos que los diferentes gobiernos de Colombia han tomado políticas y posiciones que hacen que se tiendan más hacia un lado o de derecha o de izquierda a lo largo de la historia. Y digamos que entender esa dinámica pues nos permite movernos y ver la forma en la que debemos aproximarnos al electorado para vender ciertas posiciones en términos políticos. Eso también lo pueden ver ustedes en marca, sin ir muy lejos lo pueden ver en la ropa que ustedes tienen puesta en este momento, en donde por un periodo de tiempo ustedes ven que se ponen de moda los pantalones pegados al cuerpo, después pasa a una moda con los pantalones más holgados, una moda en la que hombres se ponen faldas y otro tiempo en donde ya no es bien visto que se pongan faldas y así. La moda también tiene una oscilación de tendencia que se repite en el tiempo y es cíclica y que, digamos, es más evidente en la medida que nos hemos vuelto sociedades más globalizadas, entender que la moda se va moviendo por ciclos y se repite. Entonces es muy factible, y yo ponía el ejemplo en alguna clase en donde los acompañé, es muy factible que ustedes no necesiten botar su chaqueta de cuero con miles de pines, porque seguramente en unos 5 o 4 años se repetirá la moda y podrán volverla a sacar y no tendrán que, digamos, aportar a más consumo. Bueno, dicho, digamos, estos ejemplos para tratar de hacer más práctica este camino que les estoy mostrando, pues encontramos, digamos, herramientas que nos permiten hacer un análisis de tendencias. Y básicamente pues les estoy hablando de algunas que están acá. Seguramente las inteligencias artificiales pueden llegar a ser muy útiles para consultar qué otro tipo de herramientas, pero nosotros en la consultoría básicamente nos movemos con estas que Euromonitor International les permite a ustedes identificar tendencias de consumo a nivel mundial por año. Y eso es algo muy positivo porque permite identificar macrocomportamientos que están determinando la forma en la que las personas consumen y cuáles son sus necesidades prioritarias. Otros Google Trends, pues les ponía en ese momento el ejemplo de nosotros en algún punto con Adriana tuvimos la oportunidad de ser parte del plebiscito, de la campaña del plebiscito por la paz, en un contexto que, como les decía, es muy polarizado. En ese momento, pues como ustedes saben, el plebiscito por la paz pues tenía gente a favor y gente en contra. Pierde el plebiscito, o sea, se vota que no, después hay un movimiento, digamos, ciudadano y finalmente se termina aprobando por decreto, pero digamos que el cuento va a que en su momento nosotros teníamos la percepción, habíamos hecho una estrategia muy buena en redes sociales y en medios digitales que permitía o hacía pensar, y de hecho el país lo pensaba así, salían medios que se iba a ganar rotundamente, pero al final de ese episodio, pues a través de la herramienta de Google, faltando un día para la elección, el pronóstico nos daba que no ganaba, y que ganaba por un margen muy corto, pero que ganaba. Efectivamente, digamos, para resumir el tema, pues el día de la elección se vio precisamente que esa tendencia que Google marcaba se generó. Y eso fue, digamos, un gran hallazgo académico. Hay otras, digamos, como Intel y Statista, que tienen, digamos, opciones gratuitas, pero que funcionan obviamente mucho mejor en sus versiones pagas, pero que tienen, digamos, acceso a cosas que les van a permitir, digamos, entrar en métricas puntuales sobre contextos que ustedes quieran medir. Hay otras como Think with Google, que es todo un universo que está haciendo Google para poder, digamos, ofrecer herramientas que sean pertinentes en este tema de la medición. Facebook EQ, que proporciona data también de comportamiento. Nielsen y TrendWatching. Como les digo, estas son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos, pero en el mercado eso es algo muy positivo. Cada semana están saliendo nuevas herramientas, nuevas, las están nutriendo muy fuertemente en la competencia que tienen en China y Estados Unidos y los diferentes proveedores. Y entonces vale la pena, digamos, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a la versión paga de alguna de las IAs o hacerse a la versión gratuita de la IA china, puede ser, digamos, una herramienta que les facilite encontrar otras aplicaciones que puedan articular y puedan generar este tipo de análisis, hallazgos. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, todo este camino lo que busca es tratar de encontrar un insight. Y un insight no es otra cosa que coger todo un flujo de información, un océano gigante de información y poderlo sintetizar en hallazgos que sean sustentados, pero que sean fáciles de expresar y que sean fáciles de vender para el cliente. Entonces, para llegar a esos insights, pues seguimos, digamos, esta ruta o es la sugerencia que hace esta guía, que es una recopilación de datos cuantitativa y cualitativa del público y del contexto. Hacemos una observación profunda y en esto quiero hacerles énfasis, muchachos, muchachos, muchachas, voy a hacer detener un momento y es la importancia de que ustedes tengan espacios para detener la mente y poder ver lo que otras personas no ven. Esto lo digo porque básicamente a nosotros nos han metido en una rueda infinita de velocidad como si fuéramos un ratón de laboratorio en donde no paramos
y precisamente con el ratón no vemos más que la rueda. Es necesario que en este arte que ustedes están metiendo, bien sean profesionales de marketing, de comunicación, de publicidad, de ciencia política, de sociología o de otras materias en las que quieran ver el comportamiento humano y encontrar, digamos, tendencias, es importante tener el tiempo para poder bajarse de la rueda, pensar y empezar a hacer relaciones entre diferentes puntos que parece que no estuvieran conectados, pero lo están. Y en esa observación profunda, pues es importante encontrar técnicas de mindfulness o de meditación o de relajación que les permitan nutrirse y separarse un poco de lo que la cotidianidad está viendo para poder llegar a diferenciarse. ¿Por qué lo digo? Pues porque la necesidad nos lleva al tercer paso que está expresado ahí, que es la búsqueda de patrones. Entonces, en esa búsqueda de patrones ustedes pueden encontrar lo que le da sustento y puede llegar a ser más adelante la base del manifiesto, la base de los conceptos creativos, la base misma de la marca, la esencia, el diferencial, digamos, en el lleno, digamos, de competencia y de información. Y después de encontrar ya los patrones, se sintetiza una verdad emocional una verdad emocional y funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, en esta clase estamos viendo, digamos, todo este tema metodológico y demás, pero al cliente tenemos que llegarle con algo que lo articule emocionalmente, porque esa claridad y esa, digamos, simpleza de las cosas grandes es lo que hace que su trabajo valga. Al final lo que uno necesita es un muy buen eslogan, un muy buen posicionamiento de marca, un muy buen diferencial y un sentido que se pueda leer y se pueda entender por diferentes mentes en diferentes momentos y en diferentes edades. Entonces aquí les planteaba un ejemplo. Entonces, pues básicamente el ejemplo, para no leerlo completamente, el ejemplo nos habla de una recopilación. Este es un ejemplo de una habilidad saludable, en donde en esa recopilación pues, se hacen unas encuestas y unos grupos en donde se consultan a los estudiantes para entender cuáles son sus hábitos y cómo hacen frente, digamos, a un tema puntual que es el cansancio. Seguramente es algo que es muy conocido por ustedes, el sobreexceso. Digamos, este mundo nos ha llevado a tener diferentes tareas en un mismo periodo de tiempo y a sobrecargarnos energéticamente. Y eso, pues digamos, hace que haya una falencia y que abra un mercado potencial de productos como las bebidas energéticas que venden, vamos a meter acá si es cierto o no, en el tema de si es cierto o no, pero venden la promesa de que van a poder hacer una recuperación energética en el caso de sobrecarga. Entonces, después de hacer esa recopilación, hay un segundo paso donde se observan los comportamientos a profundidad, se mira cómo se comportan en las redes sociales, en su estilo de vida, y la marca entonces encuentra, digamos, haciendo esa observación que les digo y siguiendo los pasos que hablamos anteriormente, en donde se trata de articular todo lo que se recopila de diferentes fuentes, tanto digitales, presenciales, etc. Observa que muchos recurren al café y a bebidas energéticas para poder hacer frente, digamos, a sus obligaciones o a sus exámenes importantes. Y dentro de esos patrones y conexiones ocultas también encuentra que ellos están muy preocupados, si bien de mantenerse despiertos, de que sean temas saludables. O sea, hay digamos, una dicotomía ahí porque ellos piensan, o bueno, todos pensamos porque tanto ustedes como yo somos estudiantes, pues la necesidad, digamos, de mantenerme despierto, pero de no afectar mi salud. Eso se va haciendo aún más importante con los años, pero seguramente todos ustedes se han sentido mal después de sobrecargar su cuerpo por largos periodos de tiempo y se dan cuenta que las bebidas energéticas pues realmente no son el mejor camino a largo plazo. Entonces al final interpreta, digamos, toda esta data emocional y lo sintetiza en un insight que, pues en este caso el ejemplo es que los estudiantes no solo quieren energía para mantenerse despiertos, sino una bebida que les permita sentirse bien con lo que consumen sin comprometer su salud a largo plazo. Y el insight los lleva a llegar a un eslogan muy puntual que es energía saludable. Entonces básicamente ataca dos puntos o una promesa de venta que atañe, digamos, al problema central que tienen los estudiantes en ese momento. Entonces aquí viene la gran pregunta para ustedes. ¿Cuál es su diferencial? Y no es una pregunta menor, muchachos, porque nosotros, muchachos, porque no es una pregunta menor porque todos somos de una u otra forma marcas en el mundo en el que nos movemos. Sobre todo si en este momento me están viendo aquí en Colombia, pues es, digamos, el tipo o el modelo al que nos han llevado, que es una sociedad de consumo, en donde todo es marca, todo es comunicación y todo es posicionamiento. Entonces, lo primero que deben hacer antes de asesorar a alguien es pensarse a ustedes como una marca, porque en la medida que ustedes se posicionan y muestran su diferencial, pueden mostrarle indirectamente a un cliente o a una marca que pueden ayudarles. Entonces, digamos, esta guía, y con esto terminaría, digamos, esta parte, me parece muy importante ahora pasar al ejemplo. Como les había dicho, en la carpeta que van a la descripción van a encontrar 5 ejemplos de diferentes estrategias que hemos hecho Adriana y yo dentro de la consultoría en los últimos 3 años. Pero no voy a tener puntualmente, o vamos a ver, esta de Paraíso Canino, básicamente por la siguiente razón, porque ya grabé para ustedes la clase de presupuesto, en donde se articulaba con esta estrategia, la clase de presupuesto, básicamente porque la última que desarrollamos para un cliente que es activo nuestro dentro de la consultoría y es la que creemos que ha permitido mostrar la evolución de estos años. Entonces, para no alargarme, entonces, pues, bueno, les presento la estrategia Paraíso Canino. Esta la vamos a ver a manera de ejemplo para que quedemos todos en la misma página. Esta guía que vimos es solamente para entender la importancia de llegar a los insights, que si lo ponemos en este ejemplo de Paraíso Canino, pues básicamente es para desarrollar esta etapa de análisis. En esta etapa de análisis que van a ver aquí, y como les decía, pues nosotros hacemos un análisis del capital digital, de las redes sociales, de la página web, de la competencia, de las tendencias de consumo del segmento y plasmamos unos hallazgos. Sin embargo, ustedes aquí en el análisis lo pueden complementar, a diferencia de lo que se plantea en la guía, con otras herramientas que seguramente han visto o que de pronto ustedes consideren útiles. En nuestro caso, digamos, estas son las más útiles, pero hay otras en el mercado como los análisis PESTEL, como los DOFA y como otro tipo de herramientas que les permiten encontrar cuáles son las oportunidades, los riesgos, las amenazas y otras. Acá, digamos, vamos a pasar para que tengan la oportunidad
de ver cómo llegamos nosotros a unos hallazgos, cómo de esos hallazgos planteamos unos objetivos, tanto generales y específicos, y cómo eso se traduce en un plan estratégico y cuál es la metodología propuesta. Eso, digamos, les muestra una ruta crítica de cómo nosotros podemos trabajar en marca puntual o cómo nos podemos aproximar a crear un manifiesto, unos conceptos y unos arquetipos, algo de la salvedad de lo mismo que en su momento puse o les manifesté en la clase de presupuesto, y es que esto de esa manera de ejemplo, o sea, se muestra la metodología que vamos a usar, pero no se desarrolla porque básicamente desde aquí, desde que nosotros planteamos objetivos, marcas, tácticas y ejecución, es lo que estamos cobrando. Entonces, si ustedes ya de hecho hacen este análisis y le plasman el manifiesto, el concepto, los arquetipos y le plasman todo digamos, ya hecho al cliente, pues es muy seguro, porque ya nos ha pasado, que los clientes terminen no comprándolo, pero ejecutándolo o haciéndolo realidad ellos por otros medios. Es la realidad del mercado. Entonces, dicho esto, entonces, bueno, pasamos al análisis. Aquí básicamente lo que nosotros hicimos en el análisis fue partir de un análisis de cómo están ellos después de alrededor de 13 años en redes sociales, de cómo están en redes sociales. El hallazgo, pues digamos, se los voy a simplificar. Básicamente ellos después de 13 años tienen una comunidad o carecían de una comunidad digital. Digamos que haciendo el análisis por cada uno de ellos, pues encontrábamos que las mismas personas opinaban. Desde el 2018 realmente no había comunidad, y a pesar de que tenían una agencia o le pagaban a una agencia antes, porque como les decía, ellos son clientes nuestros, pues esta agencia les hacía 6 publicaciones semanales, las cuales no tenían ninguna interacción, ningún impacto, no hacían nada. Esa misma tendencia se producía en Instagram, y en el caso de YouTube, pues como la mayoría de marcas y demás, pues hicieron la apertura del canal, pero simplemente en 2 años no lo volvieron a nutrir. Sin embargo, hay un dato muy interesante y que a manera académica es realmente interesante, y es que ellos tenían 2 videos y 2 shorts, pero si ustedes se dan cuenta, los 2 videos que habían puesto, que eran, digamos, de más larga duración y otro formato, habían generado solamente 56 visualizaciones, pero los shorts, que eran muy cortos, habían generado casi 3000. Eso es un dato muy interesante del poder de los shorts, y de que a veces no, pero a veces, muchas veces, mejor dicho, poco es más o menos es más. Hicimos también el análisis de la página web. Acá en los ejemplos van a poder encontrar las fuentes y etc. de dónde se saca, para ver, digamos, aspectos importantes de su tráfico en la página web. Y básicamente lo que encontrábamos era que pues, tenía muy pocas visitas. Estamos hablando de 212 visitas en el último mes, pero con una tasa de rebote que oscilaba al 80%. Entonces, básicamente, la gente entraba y, como ustedes se dan cuenta, duraba 10 segundos en promedio y salía porque básicamente llegaba ahí por error. Las fuentes de su tráfico, pues básicamente principalmente venían de tráfico directo y orgánico. Esto es directo, gente que sabía la dirección, que puede ser, digamos, proveedores ya conocidos o personas que trabajan trabajan en la institución de los dueños, y gente que a través del motor de búsqueda colocando, digamos, palabras clave y demás, que vamos a ver más adelante. Lo que muestra, digamos, la sumatoria de estos dos es que es más o menos un 80%, que sería este mismo 80% de tasa de rebote. Entonces realmente no están haciendo nada en digital. En el análisis, digamos, de la conformación, la estructura ya del backend en la página web, su estado de programación y su diseño, pues encontramos que como todo hay cosas que estaban positivas, pero tenía, digamos, aspectos de mejora que no son menores, como la metadescripción, los keywords, los encabezados, los descriptores de imágenes, los backlinks, y una serie de cosas que empiezan a afectar su posicionamiento en motores de búsqueda como Google. Acá, digamos que hicimos la búsqueda de palabras clave. Ellos atienden, digamos, mascotas, perros y gatos relacionados con temas de enfermedades cancerígenas y otras, y pues digamos que a través de eso podemos encontrar que había unas reseñas, pero pues digamos el impacto para haber durado 17 años en ese posicionamiento de la página pues no era el mejor. De esa forma pudimos encontrar, haciendo el mismo ejercicio por las palabras clave, digamos, los competidores que en el segmento que nosotros queremos, que es el contexto al que nosotros queremos atacar, que son el posicionamiento web y las redes sociales, pues encontramos sus directos competidores haciendo un cruce. Y básicamente el cruce fue, a través de las palabras clave, encontramos aquellas que tenían una calificación promedio de 3.9, después las filtramos por las que tenían 1000 o más reseñas y que habían generado pues una calificación de 4 puntos por encima, y pues básicamente de esa forma encontramos estas marcas, excepto una, que es esta verde que encuentran acá, que si bien no cumplía el total de las reseñas que se había planteado, se constituye en un competidor directo porque es vecino de ellos en modelo. Hicimos el análisis de cada uno de los competidores, de su página web y de sus redes sociales, para entender más o menos cuál es la situación y el volumen. Estamos hablando de universos muy diferentes. O sea, por ejemplo, acá en el capital digital de esta clínica de la Universidad Nacional, pues obviamente si ustedes la comparan con los otros competidores, estamos hablando de universos diferentes, y nos concentramos puntualmente en el que les dije que era un competidor directo por vecindad, que era este de la Clínica Protectora de Animales. Eso lo contrastamos, o sea, ya si ustedes se dan cuenta, aquí en qué vamos. Hicimos el análisis del capital digital, de sus redes sociales, de la página web, ya hicimos un comparativo, y ahora queríamos ver las tendencias de ese segmento, de las veterinarias, las tendencias de consumo. Entonces aquí van a encontrar diferentes fuentes que les van a servir. La inteligencia artificial puede ser muy útil en este aspecto ahora. Se los digo porque esto era algo que antes nos tomaba en las agencias, o a los analistas, o a los planners, o a los estrategas digitales les tomaba mucho tiempo hacer análisis de este tipo, pero ahora, digamos, con la inteligencia artificial ustedes pueden realmente encontrar fuentes. Obviamente las tienen que verificar que sean confiables, que tienen que hacer, digamos, toda la filtración y ponerles el ojo para que saquen cosas reales, pero se encuentran cosas muy positivas. Y dicho esto, pues encontramos 5 tendencias. Entonces, para no leerles, digamos, el carretazo descriptivo completo, pues nos vamos a mover en que hay una tendencia a humanización de las mascotas. La gente cada vez ve a sus mascotas más como familia que como animales. Eso ha determinado que los productos o alimenticios o el cuidado de las mascotas sea cada vez mucho mejor. O sea, cada vez más familias tratan de darle lo mejor a sus queridos.
pero lo digo con conocimiento de causa porque Adriana y yo y llevamos 10 años casados, o bueno, 10 años de relación, 7 casados y tenemos dos gatos. Entonces digo esto porque nosotros entramos dentro de esa tendencia, entonces es verdad. Eso también ha llevado a que se promuevan muchas innovaciones tecnológicas, entonces estamos hablando de chips que rastrean a las mascotas, de medicina de primera generación para tratar las enfermedades de los juguetes, no se imaginan la mano de plata que hemos gastado para que al final terminen jugando con cajas, accesorios y servicios especiales, pues bueno, no hemos caído en eso Adriana y yo, pero conocemos muchos amigos que tienen de al perro, colegio al gato, niñera al perro y al gato, etc. Y bueno, spas y veterinarias de alta calidad. Y otro tema es la tendencia de los seguros para mascotas. Entonces, pues se está promoviendo mucho esto. No sé si lo han escuchado, antes parecía muy loco, ahora es cada vez más común de gente que dona sus fortunas o era, digamos, sus recursos una vez fallecen a sus mascotas o en honor a sus mascotas a fundaciones que cuidan mascotas y etc. Y también, pues digamos, en esto entra el tema de los seguros de vida para que, o los seguros médicos para que las mascotas sean atendidas de la mejor forma, incluso sean enterradas de la mejor forma. Esto lo contrastamos, o sea, esas tendencias del sector con las tendencias digitales en Colombia. Entonces, digamos que aquí van a encontrar unas fuentes muy interesantes, en donde básicamente, pues lo que primero que tratamos de establecer es cómo es el consumo. Aquí, digamos, un dato relevante es que pues, hay un consumo muy fuerte en celulares, básicamente o principalmente en redes sociales, y al mismo tiempo se presenta en otros dispositivos. Entonces, hay un consumo alto de este medio que lo hace un canal relevante. El promedio más o menos de hora que se pasa un colombiano es más casi 9 horas de su jornada. Si sumamos a eso que una persona promedio puede llegar a dormir 6 o 7 horas, pues estamos hablando de que las personas pasamos realmente todo el día en Internet a través de diferentes dispositivos. Las principales razones, pues básicamente que se expresan en el estudio es encontrar información, aprender cómo hacer cosas y estar con contacto con familias y familiares. Aquí viene, digamos, pues un tema que me parece muy relevante y es explicar que si bien pues estamos hablando de conexión en diferentes dispositivos, pues tenemos que reconocer que las velocidades de conexión no son las mejores, dependiendo, digamos, de los estratos sociales y del acceso a la tecnología, pues estamos hablando de que muchas personas pues no acceden todavía a velocidad, conexiones de alta velocidad. Aquí encontramos que en esa lógica, pues las redes sociales más, donde hay más usuarios, pues son WhatsApp, Facebook e Instagram, que curiosamente es el ecosistema Meta, y tiene una razón, pues es, digamos, la red pionera fue Facebook en su momento, y pues digamos Colombia ha hecho muchas articulaciones con Zuckerberg y digamos que todo el ecosistema Meta se ha permeado muy bien acá. Pero si lo contrastamos con la red de mayor promedio actual, pues encontramos un diferenciador fuerte y es en donde TikTok, WhatsApp y YouTube se posicionan como las primeras, si bien Facebook y Instagram siguen siendo relevantes. Entonces esto nos lleva a unos hallazgos que, pues digamos, nosotros tratamos de resumir en 10 hallazgos que son, digamos, todo el sustento para llegar a esto, que básicamente es lo que les mostraba en la parte de insight de este tema, que nos permite llegar a estos hallazgos estratégicos para este cliente. Y uno es, no existe relación entre el mundo offline y online, su tasa de rebote en la página web es alta, presenta oportunidades de mejora importantes en su SEO, bajo número de reseñas en 17 años, los competidores mejor posicionados del segmento presentan páginas de web consolidadas y comunidades digitales competentes. Este factor puede plantear las tendencias de consumo plantean oportunidades de mejora para su comunicación. Términos como humanización, premio, innovación, servicios especiales seguros se constituyen factores claves para destacar. Las tendencias digitales hablan de la importancia de lo que les decía, los dispositivos móviles y las redes fijas, o sea, ser multiplataforma. Y los contenidos deben enfocarse en que los usuarios encuentren fácilmente lo que podemos ofrecer de sus mascotas y tratar de trabajar principalmente TikTok, WhatsApp y YouTube. Esos es básicamente los hallazgos. Entonces voy a pasar rápidamente a lo que pueden ver, o sea, ya con estos hallazgos, digamos a la estructura, que más que ustedes repitan esto a rajatabla o exactamente, esto les permite encontrar una estructura para plantear las cosas que ustedes puedan hacer en frente a estos insights. Yo creería que lo que nos une o nos hace similares a ustedes y a nosotros o a todas las personas que estamos en este mundo es la forma estructurada y digamos lo que les decía de cómo llegamos a estos hallazgos para de ahí partir, por ejemplo, a plantear unos objetivos. Nosotros lo planteamos de esta forma, planteamos un objetivo general, unos específicos que están articulados a 3 etapas, una optimización, una difusión y un posicionamiento, que a su vez se pueden medir o que tienen unos de medición, que son el número de visitas, disminución de la tasa de rebote, el número de seguidores, el número de reacciones, el número de reseñas, calificación de la reseña, el número de visitas de redes sociales, eso te va a ir mal, el número de leads mensuales. En esto, puntualmente de los KPIs, les quería decir pues la importancia de no poner nunca, digamos, en un KPI que le van a prometer al cliente ventas directas. Nosotros, y pues es parte de los chistes de memes y demás, nosotros dentro de la estrategia digital lo que prometemos son leads calificados, y los leads calificados se traducen a que el área de ventas de la marca o ellos mismos pueden cerrar la venta. Esto es así por una razón fundamental y es que nosotros, a menos de que nos pagaran y la estrategia contemplara eso, pues no tenemos cómo controlar todo el proceso desde que la persona llega, la atienden, recibe la factura, la sonrisa, buenos días, buenas tardes, gracias, no sé qué, todo eso hace parte de la marca, entonces por eso se llaman lead calificados, que son gente que es muy buen prospecto, pero que necesita ser trabajada por expertos en ventas. Eso se traduce en un plan estratégico que metodológicamente nosotros plasmamos así, que aquí tiene el objetivo general, que es generar un ecosistema, los específicos que tienen 3 etapas, optimización, difusión y posicionamiento, los KPIs que nos van a permitir medir esos objetivos específicos, las acciones que hablan de qué, cómo y en dónde vamos a aplicar eso, y la dirección, que pues es el equipo conformado por las cabezas que van a ver más adelante en equipo. La metodología, lo que yo les decía del ensayo francés, me voy a volver aquí para que lo vean, sigue más o menos esta estructura del ensayo francés y es la misma metodología, un análisis, diseño, medición, ajuste y así sucesivamente se repite, análisis, diseño, ejecución, medición, ajuste. Aquí pueden encontrar, digamos, cómo se conoce académicamente, que es la metodología PDCA, Plan, Do, Check, Act. Listo, entonces marca, aquí digamos que nosotros lo que hicimos fue hacerle un ejemplo después del brief,
que les hago la contextualización rápida. Después del brief, pues lo que les dije, yo lo grabé, lo repasé después lo incorporé a una inteligencia artificial, saqué los puntos clave y con ayuda de una inteligencia artificial hice, digamos, una primera aproximación partiendo de lo que ellos me habían manifestado, y con esa propuesta pues planteé este manifiesto que les fascinó en su momento y era solamente un ejemplo, pero pues que recogía un poco la esencia de la marca. No se los voy a leer, pero pues ustedes ya entienden, digamos, metodológicamente qué abarca. Eso me permitió, digamos, con ese manifiesto llegar al ejemplo de tres conceptos ejemplos, ¿sí? Porque lo que les decía, esto es lo que vale plata, y al final, digamos, yo soy el estratega, pero esto es lo que yo le paso, digamos, a un publicista, que ya van a ver más adelante, que es muy duro, y él es realmente la persona que trabaja y, digamos, hace una conceptualización, pero lo que le tengo que vender al cliente es la metodología. Eso es lo que yo estoy cobrando aquí, y que al final resultó, o dio réditos con este cliente o con los otros dos que tenemos. En este momento tenemos 3. Entonces, básicamente, eso me llevó a generar 3 conceptos. Como ustedes ven, es intencional. Acá los conceptos están hechos con IA. Salí pasando de ese manifiesto que les gustó. Yo planteé, digamos, 3 conceptos. Uno es este, el otro es este y el otro es este. Las imágenes están hechas con IA y demás, pero pues la idea es que cuando llegue el momento de aprobación y cuando ya, digamos, se dé el go y empiece a facturar, pues ustedes verán en el presupuesto que en la clase de presupuesto pudieron ver también y tienen, digamos, en su poder, que se contemplaba, pues, digamos, el desarrollo ya profesional del manifiesto, el concepto, y el desarrollo de estos arquetipos, que los arquetipos que nos encontramos, digamos, después de un análisis de la marca, pues fue de los 12 arquetipos que ustedes conocen, fue el arquetipo del cuidador. Acá se le ponen ejemplos de marcas que tienen ese mismo arquetipo, el arquetipo de sabio, se le hace una descripción y de cómo se aplica, y se muestran ejemplos de marcas que también manejan ese arquetipo, y el de creador, y lo mismo, ejemplo de marcas. Entonces, al hacer la fusión del arquetipo, se encontraron estos colores que después terminarían siendo base de lo que finalmente se aprobó, que es el concepto, pues que ya, digamos, es información confidencial, porque les digo, o sea, esto se les está mostrando y es de libre uso, porque es una propuesta, pero ya comprado, pues digamos, lo que se aprobó y se ajustó, pues ya lo tiene el cliente. Entonces, pero esta fue la paleta base con la que al final llegamos al concepto y a las cosas que le propusieron al cliente que compró. Tácticas. Entonces, lo que hemos hablado y lo han visto a profundidad, digamos, en la clase de presupuesto, y acá les repito, nosotros planteamos, es nuestra forma de plantear. Ustedes pueden plantear otras tácticas. Hay marcas que no necesariamente tienen que estar en redes sociales, solamente en offline. Hay marcas que necesitan BTL, hay marcas que tienen sus propias necesidades, pero en esta marca puntual y en este ejemplo, y ustedes lo van a poder ver comparando con las otras estrategias que les voy a dar de ejemplo, pues hay marcas que tienen un refrescamiento de marca. Finalmente, para contarles, ellos optaron no por un refrescamiento de marca, sino por una creación de marca completa, o sea, destruir la marca que tenían porque no servía para nada y volver a empezar de cero, lo cual es algo muy positivo para nosotros. Después le planteamos una página web, una optimización de redes sociales que va a acompañar con una parrilla de contenidos por 3 meses, un plan de pauta una vez está optimizado, digamos, el tema orgánico y visual, un plan de pauta a implementar en esas redes sociales escogidas que, como vimos más adelante, pues son TikTok, WhatsApp y YouTube. Se hace una medición y un análisis de cómo se está comportando después de hacer esa optimización, y ahí se hace una capacitación en medios digitales para que ellos decidan si ellos administran o preparan gente internamente para asumir las redes, o ya, digamos, porque toda esta estrategia está pensada para un año. Ya si implementar esta estrategia quieren seguir con nosotros, pues se les hace una nueva propuesta arrancando desde el punto de optimización. Después hace una capacitación de voceros y PR, porque ellos tienen intención de volverse referentes en el medio de la veterinaria en el país. Y al final un tema de free press, en el cual, pues, valga el comercial, la mora es muy dura. La ejecución. Entonces, aquí lo que se les planteaba y lo que les estaba diciendo ahorita, todas estas etapas que ustedes ven: optimización, difusión, posicionamiento y cierre, están pensados, pues, se están ejecutando a lo largo de un año de trabajo. Sí, o sea, este año se contempla desde la firma del acuerdo, que hagan de cuenta, pues si estamos en mayo, fue más o menos enero, febrero, marzo, más o menos en marzo, y pues iría hasta marzo del otro año, y ahí haríamos un nuevo replanteamiento. El equipo base es una persona, pues, que ustedes conocen a fondo, como es Adriana, un webmaster, un gran publicista y la persona que les habla. Y aquí está la copia del presupuesto, por si alguno tiene refundido el presupuesto y demás, si quiere ver lo que les decía de cómo se articulaba esto tan creativo con algo de número, que es lo que hace que realmente un proyecto sea rentable o no. Pues aquí está el presupuesto que les pasó. Después este presupuesto cambió, pero pues ya lo que les decía, ya la aprobación y eso es confidencial, pero esto les da la ruta y digamos que este es el cierre. Eso es, muchachos. Muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hola, soy Adriana Gómez, comunicadora social, periodista y magíster en psicología del consumidor. Me he especializado en marketing digital, comunicación estratégica y relaciones públicas. He trabajado en la Presidencia de la República, en el Congreso de Colombia, universidades, agencias de publicidad y medios de comunicación. Me gusta estudiar y por eso fui uno de los mejores resultados del país en las pruebas Saber Pro en comunicación, y también obtuve el bronce en los John Lyons PR Colombia. Yo soy Nicolás Collazos, politólogo con especialización en opinión pública y mercadeo político. Actualmente estoy finalizando mi maestría en gerencia de proyectos. He liderado estrategias de comunicación y manejo de crisis para la Presidencia de la República, diversos presidentes, ministros, marcas como Google y .co y universidades. Hice parte de la estrategia digital de la Presidencia para la visita del Papa Francisco a Colombia, reconocida con un certificado de excelencia en los Aure Awards Latinoamérica. Conócenos más y contáctanos en LinkedIn. Nos puedes encontrar como Adriana P. Gómez y Nicolás Collazos.